¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Hay ganas? Bueno, Carlos y yo vamos a hablar de un tema súper importante, creo que relevante y algo muy práctico, que se llama ensamble orquestal y armonía grupal. Consiste en enseñar algunos conceptos de cómo planificar y ordenar una banda, ¿no? Un grupo, en cualquiera de las formaciones. Ahí vamos a hablar de la formación eléctrica, la formación acústica y algunos consejos efectivos, prácticos, para que esa formación sea consistente, sea ordenada y armoniosa, nunca mejor dicho. ¿Vale? Bueno, Carlos me ha pedido que empecemos tocando algo, improvisando. No hemos preparado nada, a ver qué sale. Que Dios nos acompañe. Vamos allá. Más con fuerza, mi poder, más con tu Santo Espíritu. Mi poder, más con tu Santo Espíritu. Palmas. Muy bien, hermanos. Vamos a empezar con algunos conceptos bastante funcionales a la hora de organizar y ordenar una formación musical, ¿no? El primer título que tengo aquí se llama Descubrir el bajo y la batería como base fundamental de la orquestación. Leo, bajo, función armónica. El bajo proporciona la base armónica de una canción al establecer el patrón de notas que define la progresión de acordes. Ahora lo voy a explicar tocándolo para que se entienda, ¿vale? Fundamento rítmico. Además de su función armónica, el bajo también contribuye al aspecto rítmico de la música al establecer el pulso y el groove. El pulso quiere decir el tempo, el ritmo. El groove es eh, las notas rítmicas, percutivas, que va dando, como por ejemplo ahora hemos hecho tum, tac, 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 que tum, tac, 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 que tum, tac, tac. Ese sería el groove, ¿no? ¿Vale? Entonces el bajo nos aporta también esa parte. Y la función armónica dice que el bajo proporciona la base armónica, es decir, cuando tú quieres llamarle, quieres descubrir en una armonización qué acordes estamos tocando, se toma como fundamental la nota que está tocando el bajo y a partir de ahí le das nombre al acorde. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy tocando aquí una nota re, ¿vale? Mi mano izquierda es el bajo, ¿vale? Pero yo voy a tocar aquí un do. Entonces, la nota del acorde es sobre re, aunque esté tocando en el teclado un acorde de do. ¿Ok? Vale, ritmo y groove, la batería. Luego, ahora tenemos la batería. La batería es responsable de establecer el ritmo y el groove de una canción.
proporcionando el pulso y la sensación rítmica que guía a los demás músicos. Dinámica y energía. La batería añade dinámica a una pieza musical mediante la variación de la intensidad, el uso de fills y la creación de patrones rítmicos interesantes. La interacción con otros instrumentos. La batería interactúa con otros de la orquestación, complementando y respondiendo a las melodías y armonías de manera creativa, lo que habitualmente hacemos, ¿no? O sea, tenemos una base rítmica, tenemos un desarrollo, ahora los temas que habéis estado tocando, hay acentos marcados y esos hay que pues, respetarlos, que todos vayamos a una, ¿no? De eso se trata. El conjunto del bajo y la batería forman la base fundamental de toda la orquestación en muchos estilos musicales contemporáneos. Su interacción proporciona el andamiaje sobre el cual se construyen las capas melódicas armónicas y contribuye en gran medida a la sensación general y a la dirección de una pieza musical. En palabras sencillas, el bajo y la batería, voy a hacer una analogía, un avión en velocidad de crucero. Tú te levantas, te vas al aseo, los viajantes hace poco, ¿no? ¿Sabéis, no? Parece que está completamente quieto. Los elementos en el interior pueden desplazarse con tranquilidad, no tienen movimientos fuertes, turbulencias. Pero ¿qué sucede si ese avión empieza a tener turbulencias, a inclinarse, a hacer variaciones de velocidad? Eso nos pasa a los que estamos acompañándonos por el bajo y la batería, que si no tenemos esa guía, esa estabilidad, estoy cargando bastante responsabilidad sobre ellos hoy, ¿eh? ¿Verdad? Antoñico, tú lo sabes. Entonces, mantener la estabilidad, el orden, es primordial. Y si me preguntaras, ¿cuál es el primer consejo y la prioridad en un baterista? ¿Rellenar mucho o tener estabilidad rítmica? ¿O tener estabilidad, tener una base consistente? Pues lo segundo, la base consistente. Es la prioridad. Si yo tuviera aquí delante un chico que está empezando a tocar la batería, le diría, todavía no te fijes en los toms, fíjate en el bombo, el hi-hat y la caja. Olvídate del resto. Y si acaso un plato, nada más, para que mantenga un tempo estable. Voy a hacer una pequeña demostración. ¿Algo que añadir mientras me preparo? Ahora sí. Añadir es como lo que tal vez de pronto afirmar un poco esa responsabilidad del bajo y la batería. Cada uno de nosotros cuando tocamos, pues adquirimos la responsabilidad de nuestro instrumento. Y como veíamos ayer en el multipista, pues es ver que cada uno tiene su parte. La batería y el bajo son una base tanto rítmica como también de pronto el bajo armónica. Hay un dicho que no se nombra el acorde hasta que el bajo no dice qué nota es. El bajo es el que indica el acorde, porque el demás puedes estar haciendo otras notas, pero el bajo es el que indica cuál es el acorde. Tú mandas, Raquel. Le da el nombre a ese acorde. Entonces, y eso tiene casi, el bajo y la batería, eso es un matrimonio. Sí. Eso es allí, tiene que estar totalmente enlazado, porque, como decía David, cuando hablando meramente en aspecto técnico, si el bajo y la batería están desacoplados, pues hace que toda la banda suene desacoplada, ya que todo se basa en esa base armónica y rítmica. Y si el bajo está un poco antes, un poco después, si no está bien y la batería no sostiene el tiempo, pues hace que todo suene. Si esa columna vertebral se está moviendo, se está cambiando, pues lo demás que va a ir encima de eso se va a sentir todo fuera de tiempo. Y es como un dominó. Se corre uno, se corre el otro y se va moviendo, se va moviendo, se va moviendo cada una de esas cosas y pues pasa un suceso que se conoce como una banda que no suena bien, hablando netamente en lo musical, ¿cierto?
Entonces, eso sería como la importancia del bajo y la batería. Es donde los demás instrumentos nos basamos. O sea, para mí siempre el baterista es el que me indica el tempo de la canción, me indica el ritmo, el groove, como decía David, y sobre eso yo hago mi parte. Entonces, esa es la importancia. Bien, voy a poner un simple ejemplo con una base de pop. Desde tengo hasta los palillos para marcar y todo. Voy a poner la claqueta, ¿vale? 1, 2, 3, ¡ah! Nos fijamos en los golpes del bombo. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Al final del compás hay una variante. Vale, me voy a convertir en bajista. Vale. 1, 2. Lo estoy tocando mal, porque no he tomado atención realmente a los golpes que estoy haciendo. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Vale? Tenemos 1, 2, 1, 1, 2. Reseteo en la cabeza. Por eso es importante tomar atención primero qué hace la batería, qué hace el bombo para que el bajo se vaya acoplando. ¿Vale? Ahí está la clave de la consistencia rítmica. 1, 2, 3. Voy a grabarlo. Escuchamos. Sumo sonidos. Eso suena, eso suena. Os habéis dado cuenta, ¿no?, de cómo hemos conseguido consistencia con 3 elementos. Un piano, un bajo, pero están empastados, van a tiempo, van ordenados. ¿Vale? Ahora voy a tocar algo un poquito más rápido. Un poquito más a contra. Algo más con bombos a contra.
Tenemos muchos golpes en contra. Pum, pum. Tum, 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 tum. Notamos que el patrón ya es diferente, ya van bombos más a contra, más, tiene un poquito más de empuje, más ritmo, ¿vale? Entonces es un poquito como más de más nivel, más exigente que el loop anterior, que es más pop, más sencillito. Ahora, voy a añadir un teclado e intentar de no chocar con ellos, sino más bien unirme a esos golpes. Pam, pam. Pam, pam. Al final he sacado la mano diciendo un poquito, pues, saliéndome de la línea, pero sin salirme. Todo dentro de ese concepto, de ese groove, de ese empaste rítmico. ¿Algo que añadir, Carlos? Sencillo, ¿no? Algo que sí quisiera también agregar un poco es lo importante en este concepto no es todas las florituras que hay, porque digamos que a cierto punto David tiene la habilidad de pronto de tener la capacidad de saber qué notas puede añadir, agregar y cómo jugar con eso. Lo importante allí es hasta dónde podemos y con lo que sabemos y tenemos sonar bien. O sea, el primer profesor que tuve me enseñó, si haces un do mayor, que sea el mejor do mayor, que se haga excelente el do mayor. Entonces, la base allí es lo que decía él, el ritmo, ese matrimonio del bombo con el bajo, y lo demás va a empezar también a cada vez que uno va, digamos, mejorando un poco, practicando, pues podrá añadir. Pero lo primero, esa base, es lo que uno se basa. Entonces, como que allí todos de pronto están mirando como que, claro, suena no tan sencillo, pero si está de pronto la base y vamos primero a lo que tiene que estar, como primero la primaria, por como decimos en Colombia, y hacemos la base primero, la tenemos mejor interiorizada, está mucho mejor, luego ya vamos a empezar como de una manera más natural, más fluida, añadir las demás cosas. Pero lo primero sería tener claro lo que él decía, bajo, bombo, y lo demás como se ingresa en ese tiempo, sin de pronto abrumarse un poco con las demás cosas, ¿no? Exactamente. Ahora voy a hacer algo muy lento, una base rítmica que habitualmente utilizamos en nuestra música, ¿no? Para que no suene esto, como ha dicho Carlos, con tanta floritura y suene como inalcanzable. Haber elegido un tempo de... Pensemos en una canción. Vale, sí, la que acabamos de tocar esta mañana.
Es una base de batería básica, simple, sencilla. Vamos al bajo. Ahora sí. 2, 3, va. ¿Os habéis dado cuenta que en la parte final, donde la batería ha hecho un fill, el bajo también se ha unido a ese fill de manera limpia y coherente? Voy a añadir un piano. Fill es un redoble, un break, ¿cómo se dice? Arreglo, ¿cómo se dice aquí? Lo conozco como remate, Remate, como un sí, break. un break, un break. remate. Hay hambre, ¿no? Yo también me he unido a ese break final junto con el bajo y la batería. Lo escuchamos. Estoy tocando junto con la batería. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la batería está usando semicorcheas, yo estoy usando corcheas y sucesivamente. ¿La pregunta? Ponla de nuevo, desde el principio. Sí. Que debo decir que no he clavado los golpes del bajo, ¿eh? Ajá. ¿No? No. Hay por ahí alguna... Es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿Cómo trabajar? No sé si lo vais a hablar, Sí. pero ¿cómo trabajar en el ensayo? Entonces, a la hora de sacar una canción, ¿qué deberíamos hacer? Exactamente. ¿Aportarías tú Pero eso algo? iría como ensayo productivo. Sí, lo podemos ir mezclando ya. Bueno, en la música siempre uno se afronta de pronto un poco con el problema de no tenemos los mismos instrumentos que tiene la canción que queremos hacer, ¿no? Entonces allí es donde pensamos también que algo que siempre ocurre es que toca aprender a resolver como sea, ¿cierto? En el caso de las iglesias mucho más, ¿no? Siempre nos encontramos que o hay una guitarra, no está el bajo, o no hay batería. Entonces, esas decisiones y esas opciones, también es muy importante lo que hablaba pronto el pastor ayer, de un director o alguien que está un poco más preparado tal vez para tomar esas decisiones, aunque a veces no lo hay, es aprender, digamos, a llevar de pronto un poco la instrumentación con la que contamos. Ahora, como hacía con David, de pronto a guitarra eléctrica con el piano y hacer algo, escogíamos de pronto una base armónica y escogimos un ritmo que lo hacíamos con los instrumentos, y si él estaba haciendo de pronto en un registro, como estaba manejando en el teclado, pues entonces yo vi que tendría yo que mover mi registro instrumental hacia algo más agudo
que mi instrumento me permite. Así no estoy haciendo exactamente lo mismo que él, sino que aunque sean los mismos acordes, me voy a otro registro y lleno un poco más, hago que llene, que se sienta un poco más grande. Si yo estaba de pronto haciendo algo melódico, que es lo que conocemos como el solo de guitarra, pues entonces él está haciendo el ritmo, acompañando y sosteniendo esa base para que no se choque con lo que yo hago. Y cuando intercambiamos y él empezó a hacerlo, a hacer su parte melódica, su solo, entonces yo me voy a la parte rítmica y acompañar lo que está haciendo. Es importante, muy, muy importante el ensamble musical, escuchar lo que el otro hace, no solamente lo que yo estoy haciendo, porque yo ya sé lo que estoy haciendo. Ya si lo he practicado incluso más en casa, pues ya sé exactamente lo que estoy haciendo. Necesito escuchar el otro, qué me propone, y es algo netamente musical. Secularmente y lo que sea en los ensambles es de escuchar. Si el otro, y si la persona que canta o que dirige o pide una baja de intensidad o sube, es estar pendiente de eso. Entonces, eso hace mucho el juego del ensamble, que es muy dinámico, y más cuando estamos en la iglesia y lo que hablaba el pastor de que también no es encasillarse, sino dejar que fluya, que haya un fluir espiritual, pues es importante tener en claro esos conceptos. De pronto que no estemos, como decía David, alguien totalmente arriba y de pronto se está dirigiendo que baje la intensidad, que se quiere decir algo, que se quiere cantar más suave, que la gente cante. Entonces, es entender que con lo que tenemos de instrumentación, aprender a llevar esos conceptos a lo que hay. Si de pronto hay un solo instrumento armónico, no puede pasar a ser melodía o a ser melódico porque entonces no queda el piso armónico que se necesita y las personas que están cantando pues no tiene quien los acompañe. En ese momento ya el cantante es el único instrumento melódico. ¿Qué quiere decir eso? Que Si tengo una guitarra acústica solamente para llevar para el llevar la tiempo. armonía no puede pasar a ser solos o melodía, a eso me refiero, ¿no? A veces uno como guitarrista tiende esa necesidad de que quiere de pronto hacer un solo o en guitarra eléctrica o acústica o hacer melodías. eh, Uno aprende que tiene que luchar a veces contra ese instinto un poco y hacer el acompañamiento como si fuera un teclado, como si fuera un piano, porque es la voz la que está haciendo la melodía. Me hago entender, es como aprender un poco esos espacios. Eso es lo que esta clase de ensamble trata de pronto instruir, es entender con qué se cuenta y cómo usar esas herramientas, ¿no? Como ocupar o sacrificar lo que yo haría por ocupar un lugar que sea más importante, ¿no? Claro, es que precisamente en el ensamble no importa el instrumento individual, sino lo que hay en conjunto. Si en el conjunto solamente es una guitarra y una voz, entonces es los dos cómo van a sonar. Entonces, armónicamente la guitarra es la que puede hacer la armonía, no, la voz no puede hacerlo, entonces acompaña. Si está el piano y la guitarra, tratar de que no se haga lo mismo, sino llenar entonces lo que veíamos en el multipista, que si el piano hacía algo, luego la guitarra pronto hacía solo dos nóticas y solamente o un registro agudo, eso también se puede hacer con poco, con dos instrumentos. Como le ponía el ejemplo ahora lo que hicimos acá, es mientras uno hace algo, el otro tratar de hacer otra cosa en otro registro y tratar de llenar un poco, pero que sea acorde con el ritmo. En este caso, no se tiene bajo y batería, no hay ese groove, no hay ese, pues ese groove depende rítmicamente de los instrumentos que hay y armónicamente lo mismo. Entonces, no sé si querrías dar un ejemplo. Sí, sí, en línea a lo que estás hablando, como algo práctico en la iglesia tenemos distintas formaciones. No siempre tenemos un grupo completo donde está la batería, el bajo, guitarra eléctrica, no siempre. Y hay iglesias pequeñas que están presentes aquí, ¿verdad? Y ahí es donde nos toca tomar decisiones de cómo encaramos, cómo tocamos, cómo enfrentamos las canciones con un formato u otro. Y yo le llamo formato eléctrico, tenemos formato eléctrico o formato acústico. Hay que saber definir. Cuando el formato eléctrico es cuando tenemos bajo, tenemos guitarra eléctrica y hay sonidos un poquito con más intensidad. La forma de tocar del batería es diferente, es un poco más enérgico, es más platos abiertos, es atacando muy fuerte, pero a veces nos sucede que estamos una guitarra acústica, el piano,
Y viene el batería con toda la energía y con todas las ganas y la voluntad y empieza a meter platillazos ahí y te descoloca totalmente. Entonces está fuera de contexto eso. Eso hay que ir ordenándolo. Y yo aconsejaría en esos casos de empezar a utilizar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama las escobillas de madera? Las de madera, las de metal son como muy blandas, son como para el jazz, es demasiado blandito. Pero las de madera reducen la intensidad, la fuerza. Aunque tú le quieres dar con toda tu fuerza y descargarla, pero vas a tener un sonido mucho más suave, más acorde a lo que se está tocando, a los instrumentos que tenemos, porque un sonido de un piano, una guitarra acústica, no deja de ser algo acústico muy sutil. Entonces, eso es lo que realmente encaja. Y si encima no tenemos bajo, es que si le das la batería a baqueta suelta, es que es terrible. Por eso es que pues, a veces toca encerrarlos ahí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sé que se está utilizando también muchas baterías eléctricas. También intentar buscar la programación de los sonidos. No coger cualquiera que viene de serie ahí y venga, ahí toco como suene, ¿no? Tener esa curiosidad de poder programarla, porque la batería eléctrica tiene eso, ¿no? Que tiene todo un banco de sonidos que tú vas eligiendo. Dices, pues este es más suave, más acústico. Este para cuando venga el guitarrista, el bajista, ya pues tiene más energía, más fuerza. En la acústica yo aconsejaría eso, a empezar a utilizar las varillas, las escobillas de madera, que son súper baratas. Otro detalle, empezar a utilizar también las masas. Hay unas masas que tienen la punta así grande. Eso sirve para que el momento que tú quieres generar ambientes, no suene, sino suena. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad, Tati? ¿Verdad? Eso es precioso. Cortinillas también generan ambiente. Pequeños efectos, o sea, sonidos muy sutiles, muy suaves, acorde a lo que se está tocando. ¿Vale? Eso hay que saber también distinguir y tener esa sensibilidad, ¿no? Cuando la música, ¿perdón? Y por el sonido aconsejo las de madera. Hay de metal, las escobillas te refieres, ¿no? También hay de nylon. También hay de nylon, sí. Las de madera me encantan. Personalmente, ¿se rompe más fácil las de madera? ¿Sí? Nylon entonces. No se hable. Yo me estoy basando Pero en sí el... porque he empezado hablando de dos formatos. Sí. Formato eléctrico, formato acústico. Cuando yo estaba en algunas bandas nos decían, ¿cómo vamos a tocar? ¿Vamos a llevar el eléctrico o el acústico? Ya sabíamos a lo que nos referíamos, que el eléctrico, van a venir dos guitarras eléctricas con sus pedaleras. Son ruidosos estos, son muy ruidosos. Sí, Sí, pero mi pregunta es que si tu realidad es que siempre hay un plan en una batería, que siempre toques en plan acústico, también pierdes el meterle un culto caña y... Es que depende, depende. Es decir, si la canción pide caña, dale caña. Necesita esa energía. Yo lo que me refiero es que cuando los temas pidan suavidad, ¿vale? O sea, hay canciones, tocamos muchas canciones íntimas, muy, muy suaves. Entonces, de pronto el batería llega y tron, 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 Tener sensibilidad. sale ¿no? de contexto eso, ¿sabes? Suena muy duro, rompe esa Nos pasaba en Molina que teníamos una batería acústica y tocábamos con guitarra acústica y piano, ¿no? Cuenta Sí. eso. Cuenta lo que exactamente, nos sí, pasaba sí, ahí. nos pasaba mucho de que hace poco le dije a Javi, ¿no? Javi está aquí, ¿no? Javi, te echamos de menos. Y pasaba eso, ¿no? Y digo, Javi, tienes que suprimir el modo de tocar, alguna vez se lo he dicho también a Antoñico, de plato abierto cuando estamos tocando en formato acústico, porque descoloca, que es mucho más estridente que todo lo demás. Entonces, predomina tan arriba ese sonido que hay un desbalance, ¿sabes? Se produce un desbalance. No estoy diciendo que no se haga, sino que se sepa elegir en qué momento. O sea, eso tiene su momento. Si nos damos cuenta, la música worship que estamos escuchando últimamente, todas son en formato eléctrico. Guitarras eléctricas y pistas como estábamos viendo ayer en algunos temas, 6 pistas de guitarra, muchos pads, sintes y
y bastante carga eléctrica, muy intenso. Entonces la batería tiene una pegada y una fuerza enorme, pero también tiene sus momentos donde baja, ¿vale? Pero en nuestro caso, porque es nuestra realidad del día a día, que nos toca a veces tocar en formatos acústicos, muchas veces en las iglesias pequeñas. Entonces, ahí hay que tener esa sutileza, esa suavidad, ¿no? De decir, vamos a tocar un poquito más suave este tema, pero cambio la baqueta y le doy la fuerza que necesita. ¿Sabes? Perdón, David. Sí. Quiero agregar que no se puede tampoco confundir intensidad o, digamos, la dinámica con el volumen. Pensamos muchas veces que darle caña es que suene supremamente fuerte y darle sin medida. Y pasa no solo en la batería, en la guitarra acústica y todo eso, y ahí reventamos cuerdas porque se nos va la mano un poco a veces. Yo era uno de los que reventaba muchísimas cuerdas nuevas, que mi mano era muy pesada para tocar, y se dañan las baquetas, como estaba escuchando con la pastora, una baqueta por celebración, baquetas por celebración. No se puede confundir esa intensidad con volumen o con fuerza. Eso también tiene que ver con la interpretación, la sensibilidad. Precisamente decía David, si tenemos solo acústicos, instrumentos muy, pues la batería no puede llegar a la intensidad de las canciones como las escuchamos. No es como que es que hay que darle más caño, más intensidad. No quiere decir que vamos a darle igual, porque no tenemos los mismos instrumentos. Sí se limita. Se debe limitar a lo que contamos. Es como la importancia de que cómo suena el conjunto con los instrumentos que hay. Entonces, no, pero la batería de pronto a veces allí va, es que en la canción va así, y con el todo. Sí, puede que va así, pero no podemos hacerla así porque no está. Entonces, lo que decía David, la batería va a tapar los otros instrumentos, va a ir por encima de esos, de una guitarra acústica, por ejemplo. Entonces, de pronto el guitarrista acústico siente que la batería está muy, entonces también empieza. Y cuando le das muy fuerte a las cuerdas, ya empieza a perder una sonoridad también y empieza a desafinar incluso las notas aunque la guitarra esté afinada. ¿Sí? Porque la guitarra tiene un rango dinámico limitado, acústicamente, está limitado. Entonces, si le empiezas a dar muy fuerte, ya corres el riesgo es de romper las cuerdas, y si solo eres la guitarra acústica y rompes una cuerda, pues de pronto vas a sufrir muchísimo más el resto de la celebración. Entonces, es también cuidar esos aspectos técnicos que van de la mano con el ensamble. Entonces, si la guitarra acústica tiene ese límite, pues entonces la batería también tiene que llegar a ese límite. No podemos pasar por encima del compañero, en este caso el compañero en la música, no podemos pasar por encima porque es el conjunto lo que importa, es la unidad. Y tanto en lo espiritual como en esto musical también. Es la unidad lo que hace que vaya a sonar bien. No sé si me hago entender. El local también, claro, y en muchas veces en las iglesias por lo regular, no hablo solamente de APR, sino en todo pues no hay una insonorización correcta, el sonido tal vez no está acomodado con el pensamiento de, no, es que sí, aquí rebotan estas, no, está es como nos toca, como es que aquí es donde están las conexiones, aquí es donde estaba tal, y no podemos acomodarlo de otra manera. Entonces también es mirar eso, ¿no? A veces mucho volumen en lugares donde no, tal vez no está insonorizado, acomodado, pues va a hacer que todo suene, sobre todo las frecuencias bajas, como veíamos ayer, que son pero muy fácil de que se retroalimenten y empiecen a sonar, y entonces se mete por los micrófonos y tenemos todos estos problemas y bueno, eso empieza a ver como una serie de sucesos desafortunados, ¿no? En donde al final terminamos es bajando las manos y decir qué pasó, ¿cierto? Entonces se basa mucho en eso, en lo que decía, la sensibilidad es tener ese criterio para ver de que, claro, si estamos con una guitarra acústica no podemos ir con todo a darle a todos los instrumentos y el guitarrista entonces va a empezar y el cantante empieza a cantar más fuerte y todo se empieza a subir. Claro. No, eso no es darle caña, es como
yo más para arriba, más y más y más y más y más, y no se logra, no llega a sentirse que se esté subiendo la intensidad, sino solo volumen, y puede rayar en el ruido, en la bulla, correcto. Estupendo, Carlos. Vale, ahora vamos a pasar a la sección acompañamiento y armonía, siempre basándonos en una palabra. David, una Orden. pregunta. Primero. Sí, sí. Antes de pasar a eso, creo que es importante hablar de si es necesario o sería bueno incorporar claqueta para los ensayos, sobre todo, y ya luego si podemos en directo, aunque sea en los INEAR. Y el tema de INEAR también es muy importante. Creemos que tenemos que... nosotros en Murcia vamos a empezar ya con los INEARs de coro y de instrumento, pero también que las iglesias pequeñas vayan teniendo su INEAR, su DM, su director musical, hablando por interno y marcando claqueta. Eso creo que mejoraría mucho porque hay iglesias que o ralentizan el ritmo, estamos hablando de batería y bajo, o que solo tienen batería y justamente esa batería pues no es no tiene mucho ritmo o no tiene la base fuerte como para ser un buen baterista, pero es lo que hay, tenemos que adaptarnos y ralentiza toda la alabanza, aunque los demás músicos sean como hablábamos, como es la base, la batería, pues Nos toda la arrastra, nos alabanza lleva, se ve nos lleva. afectada por eso. Entonces, ¿crees que es interesante incorporar esto? Obligatorio, diría que sí. Buen punto, que se me estaba yendo. Creo que lo Que tenía es apuntado por un aquí. dilema siempre entre nosotros. Sí, es un dilema, pero alguna vez lo mencioné, eso requiere una adaptación porque estamos habituados, todos los músicos, a tocar sin claqueta, entonces no tenemos el reloj en la mente, ¿no? Entonces es muy fácil que empiezas en una velocidad. Hemos hecho algunos intentos, ¿verdad, Antoñico? Clic, metrónomo. ¿Sí se entiende, verdad? Metrónomo, claqueta, el tic, toc, toc. Lo que he puesto antes yo aquí, tic, toc, 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 tic, toc, toc, toc. Sonaría en tus auriculares, en tus in-ears, interno. Pregunta. Es un in-ear, son los auriculares. Son los auriculares personales que van dentro del oído. Monitoreo personal, ¿vale? Auriculares, pero que van con presión dentro del oído, ¿vale? Que no son los grandes, que también se pueden utilizar. Los que tiene Raquel. Esos son in-ears. ¿Vale? Entonces... Pero hay que ver el equipo que usamos para intercomunicarnos, ¿vale? Entonces, para poder tener esa estabilidad hay que escuchar la claqueta y bien, ¿no? Y hay que ocuparnos de que técnicamente esa claqueta no se vaya, ese metrónomo no se vaya, que de pronto deje de sonar, porque si deja de sonar nos hemos perdido, ¿no? Voy a poner el metrónomo, pues que así Si se deja queda de sonar, claro. el baterista es el metrónomo. Sí. 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 Este es el metrónomo. Este es lo que escucharíamos, ¿no? Entonces hay que seguir esa base rítmica. ¿Qué músicos escuchan esa claqueta? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Los coros? Todos. Todos. Los que cantan es menos prioritario, pero también estaría bien. ¿Por qué? Porque en los silencios, en las partes donde la banda se corta, si ellos no tienen esa referencia, se pueden perder, a no ser que el batería siempre les continúe con la guía. Entonces, el batería que tendría que, si los cantantes no tienen, si las voces no tienen clic, el batería tiene que guiarles, tiene que seguir haciendo alguna base en el hi-hat, algo sencillito para que pueda llevar el tempo. Pero el resto de músicos sí obligatorio, el bajo, el piano, las guitarras, obligatorio. Como prioridad indiscutible, ¿no? Las voces también, pero se podría prescindir de momento. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Bueno, me meto mucho con la batería, ¿vale? Hago mucho hincapié.
Voy a repetir algo que mencioné hace un momento, que quisiera que quede claro. Si alguien todavía está empezando, no se ve con mucha capacidad, mucha de poder pues, hacer super ritmo, no hace falta. Llévate en la mente un consejo. Apréndete la base rítmica de esa canción, lo mejor que puedas, y llevarlo a la estabilidad rítmica, lo más estable que puedas. El tema es tum, pa, tum, pa, tum, ta, tum, tum, pa. Eso, ensáyalo durante 2 horas. Ese ritmo, no te salgas de ahí. Ahí, eso es la prioridad. Eso es lo primero que tienes que saber y entender. ¿Vale? A partir de ahí ya te puedes mover. Tum, pan, tum, ps, ta, tum, pa, tum, ta, tum, tum, ba, tum, 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 tum. Y nos pasa una cosa, la música worship de hoy nos los está poniendo muy fácil. ¿Por qué? Las figuras rítmicas no suelen ser muy sincopadas, todo va a figura de negras, a corcheas, todo muy cuadrado. Tum, dum, 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 ta, 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 tin, tum, tum, pa, pe, pa, pin. Todo cae a tiempo. Ping, pum, ping. ¿Sabes? Y realmente es fácil. La música se ha simplificado un montón. Entonces, para todos, hay arreglos de teclado, por ejemplo, que tú escuchas tum, din, tin, tin, din, tin, tum, para poner un ejemplo así. O sea, melodías muy sencillitas, muy tranquilitas. Entonces, no es realmente muy difícil tocar la música worship de ahora, ¿no? Porque es todo muy en figuras cuadradas, sencillas. Ahora, si nos vamos al repertorio de nuestro querido Pastor Tony, es otra cosa, ¿eh? Golpe de espada, ¿verdad? ¿Cómo era esto? ¿Qué acordes? ¿Qué acordes? Vamos a tocarlo un poquito, mira, para poner un ejemplo también con eso que es importante. Que es bueno hablar de la música fácil, pero también de la un poquito más compleja. El volumen, nene. Por dentro. Por dentro, en el agujero. El agujero de la boquilla. La boca. ¿Alguien puede poner un poquito el golpe de espada para escuchar el tono? Sí, voy. Aprovechando este momento, deciros que vamos a hablar del monitoraje interno de oírnos, de claqueta y de equipos y de directores musicales. Luego, después de la comida, un poquito ahí nos juntamos con los pastores, con Nicolás, que es el que ha comprado aquí todo, y ahí podemos ver qué es lo ideal para cada iglesia y quién sería la persona ideal de director musical en cada iglesia, o si hay uno o dos, que pueda dirigir. ¿Y qué vamos a usar? Por ejemplo, aquí en Murcia tenemos el pedalito este que está aquí, Carlos, el talkback, que el que canta puede hablar internamente, pero si, por ejemplo, en el Amanecer de la Esperanza es un chico que tiene un solo micrófono porque él no canta y es el director musical. Directamente habla ahí y todos lo oyen por el pinganillo. Volvemos al coro. Pero si, por ejemplo, cantas y diriges, entonces necesitas un talkback que vas cambiando como la función. Entonces eso se va a decidir y las compras las podemos hacer según la necesidad de cada iglesia, ¿vale? Nosotros en Murcia lo que hemos hecho es que cada uno se ha comprado su pinganillo, su auricular, y las petacas las hemos puesto en el ministerio. Vamos a ver si podemos hacer la inversión para todas las iglesias. No creo que podamos todas, pero podemos ir poco a poco, o al menos para los instrumentos, sí, y luego las voces más adelante. ¿Vale? Perdón, Vale, pastora, Nico, agrego sí. algo allí. Es muy bueno que se pongan de acuerdo en que compren, eso es un consejo técnico, el Ajá. mismo modelo de in-ear, todo de audífonos, porque así va a llegarles a todos La la misma misma calidad. mezcla y la misma calidad. Si uno compra uno que tiene una característica diferente a otro, luego entonces en la mezcla, pero a mí no se me escucha el bajo igual, dame más bajo. Y entonces el otro no, pero a mí me llega el bajo muy fuerte, es Claro. porque no tienen la misma, los in-ears, los auriculares no tienen las mismas frecuencias muchas veces. Entonces es bueno que sean el mismo para que la mezcla Si sea igual compramos en todos. este en Murcia, para todos igual,
no era el más barato, ni era una cosa loca, pero una cosa asequible para los bolsillos de todos. Sí. Pero no era el más barato y hemos conseguido que todos compremos el mismo. Eso es Que eso podamos es sacar un buenísimo. dinerillo, que igual que nos vamos de cena, pues digamos, venga, pues vamos a invertir en el... ¿Este cuánto vale, Nico? 26. Pues baratísimo, barato. Lo hemos encontrado de Muy oferta. bien. Vale 58, pero lo hemos Estupendo, encontrado bien de estupendo, precio. Entonces, bueno. algo así, y cada uno tiene que hacer, porque claro, es un poco asqueroso estar cambiándote el INER de otra persona en tu oreja. Entonces, cada uno es personal, se lo lleva a casa, si lo Personal. pierdes, es tu problema, tienes que encargarte otro. Claro, se supone... sí. Vale, ya lo veríamos qué sistema usaríamos en cada caso, Ernest, porque creo que nosotros aquí tenemos un sistema interno más que se puede regular, pero en otras iglesias, como en Águila, a lo mejor tú sí te puedes regular el tuyo, pero no lo sé cómo lo estáis haciendo. La única que puede hacer eso es Águilas, no hay otras opciones. Bueno, venga. Sobre todo la alabanza, Ernest, creo que es importante el metrónomo. La adoración se para. Y si, por ejemplo, el director de alabanza dice, vamos a hacer lo que nos dé la gana, pues hace un gesto, córtame el metrónomo, que va. O hablas por el talkback y dices, chicos, pasamos del metrónomo. Y sí. Me tocó estar 2 días con la alabanza del Amanecer de la Esperanza y el metrónomo es visual, no es auditivo, es en el iPad una luz, entonces es menos molesto, pero tú sobre todo los músicos lo van viendo en el iPad, una franja roja que va haciendo y cuando comienza la canción empieza, entonces el batería marca de acuerdo a esa luz y ya todos lo siguen, ¿no? Que también es menos molesto, sí. Ah, estupendo. Mira. O sea, lo del metrónomo es una cosa que para implementarlo en los músicos muchas veces es muy rayante porque es una cosa nueva y que tiene que marcarte el ritmo. Pero yo digo, por ejemplo, Elevation Worship, yo lo sigo muchísimo, es un grupo que me encanta. Entonces, imagínate qué es lo importante del metrónomo, cómo es de importante que gente tan grande como Elevation Worship, que son un grupazo, son lo mejor que hay en el mundo cristiano hoy en día, ellos si cuando se le va el metrónomo por temas técnicos, el otro día vi que al pianista se le fue el metrónomo y el cantante vino y le hacía así en la pierna, marcándoselo en la pierna. O sea, digo, si para la gente top, en plan profesionales, es importante el metrónomo y saben muchísimo, cuanto más para nosotros que Claro. estamos empezando, no Claro. somos tan profesionales a lo mejor como Claro. los maestros. Es importante, yo digo. Y siempre dando lugar a que lo podamos quitar cuando no nos interese. O sea, eso no es que no tiene que ser un corsé, Claro, pero una sí, cosa rígida. pero y hay reuniones que cambian. Bueno, íbamos por un lado y ahora vamos por otro. Bueno, pues no pasa nada, está bien, pero que sea la excepción, no la norma, porque a veces esa norma nos hace ir desordenados, nos hace ir un poco a la virulé. Entonces al final las cosas salen pues a la virulé. Entonces, normalmente la alabanza yo la preparo como me ciño más a mi lista que la adoración. La adoración es muy un poco libre. Pero es verdad que si de repente el Espíritu Santo nos dice, mira, vamos a cantar hebreas, y no las tengo preparadas, ni tengo el metrónomo, yo que sé, listo, por lo que sea, pues tenemos que improvisar. Pero lo ideal es que tengamos listo el metrónomo también para las hebreas. O le digamos no sé quién es el que marca el metrónomo, David. ¿Quién es el que, por ejemplo, lo pone en el sistema? Normalmente el baterista. El baterista. Sí, batería. Y él lo lanza. Sí. Ujú. Vale. Estamos dando mucha responsabilidad a las baterías. También con el tema de, por ejemplo, la aplicación, porque realmente yo creo que para todo, yo primero, la cuerda nos salva de muchos apuros. También tratando el tema que hay que erradicar la cuerda. Ahora voy a hablar de eso. Sí. ¿Va a hablar de eso? Hablar de eso, sí, voy a hablar de eso, sí. Pero para poner un sustituto, aparte del ensayo, Sí. sí, porque creo que ahí en el Amanecer de la Esperanza usan un son, mi tío Tony también usa un son y me lo estuvo mostrando y es mucho más formal y también cambias algo y todo el grupo lo ve, entonces va más a una.
Entonces yo creo que, bueno, si vais a hablarlo ahora, pues... No, yo voy a hablar un poquito de lo que es la armonía, del comportamiento ok. armónico de los acordes, del pero- violín, del saxo, de lo que tenemos aquí. Creo Por que, eso. por ejemplo, el tiempo este que salía en la pantalla era por on song, que también te lo permite. Entonces sería muy bueno implementar todas Eso estas es la cosas. secuencia, ya. Bueno, vamos a dejar Sí. que David termine con la armonía. Sí. Nico, que hemos hablado ¿puedes de- poner solamente 2 compases de golpe de espada? Pero súbele un poquito el volumen, quiero escuchar la línea y ya está. Guerra espiritual, derribando fortalezas, derribando murallas, rompiendo cadenas, cada golpe de la espada de Dios. Aleluya. Golpe de espada Vale, ya está. es la alabanza. Vale, voy a empezar con un piano. Si nos damos cuenta, los acentos predominantes. ¿Ah? Sí, está un poquito rápido, ¿no? 128, David. ¿128? Sí, 128. ¿Más abajo? ¿Más arriba? ¿Podrías acompañar algo ahí? Y si yo no sé hacer eso en la guitarra y sé rascar normalmente, ¿cómo acompañaría eso? Clases de guitarra ¿Qué con es lo Carlos que Castillo. hacemos todo el mundo? Clases de guitarra, no mentiras. Allí lo que estaba mostrando de pronto un poco David es, hay varios instrumentos, entonces la guitarra como entra allí es algo muy latino, un poco de como salsa o songo, no sé cómo lo quieran llamar. No hay guitarras, ¿cierto? Entonces es tratar no de llenar, ya el teclado está haciendo mucha base, el bajo está, la original llena con slap hace mucho. Entonces es tratar de llenar un poquito, apoyar un poco esos espacios en los acentos
y llenar un poco de vez en cuando, como elegir un poquito la base rítmica, no solo lo del bombo y lo del bajo, sino que la guitarra se pega también a la batería, pero llenando un poco más todo. Las notas fantasmas están dentro del rasgueo, ¿cierto? Perdón, tenme aquí. Voy a hacer algo así, una demostración solo. Si estoy solo, trato de llenar porque estoy yo solo, ¿cierto? Pero si estoy acompañado, entonces ya tengo el bajo que me está haciendo siempre el piso de la armonía, del acorde. Tengo el piano que está haciendo también. Pues trato de no hacer lo mismo, ¿cierto? De pronto está en otro registro, entonces trato de llenar un poco, aportar sin chocar con ellos, como no opacarlos, como se dice, ponerle el pie encima, sino aportar un poco al ensamble musical. Entonces reduzco el acorde a un par de notas y aporto de pronto rítmicamente con notas fantasmas. Allí de pronto va a sonar la guitarra, pero dentro de la mezcla no necesita tanto volumen, ya que estoy ocupando espacios donde tal vez un instrumento no está sonando igual. Entonces, no es tanto, no imprimo tanta fuerza, pero igual está allí presente y pues no ensucia tanto como con los demás instrumentos, ya que estamos llenos, ¿ya? A eso quería acomodar un poco ese ejemplo allí. Vale, perdón. Llevado a algo práctico, suponiendo esta semana aparece esa canción en la lista y dices, oh, esto no es worship, esto tiene mayor exigencia. ¿Cuál es lo primero en lo que tienes que incidir, en lo que tienes que centrarte? Es en el groove, en la base rítmica, de la batería, del bajo, de la guitarra, y conseguir y tratar de trabajarlo, buscar tutoriales, buscar cualquier tipo de información que puede ayudarte a poder resolver esas dudas técnicas a la hora de sacar el ritmo, ¿no? Entonces, te centras en eso, en tener la consistencia en la base. Si has conseguido en la batería, en el bajo, en cualquier instrumento, que la base te suene bien, que te suene empastado, que te suene rítmico, y has triunfado, ¿sabes? Ya tiene baile, ya tiene fuerza, ya tiene gracia, ¿sabes? Del resto, poco a poco, me refiero al resto, ya a los adornos, a las florituras, poco a poco las vas a ir incorporando, porque al comienzo no es nada fácil sacar las manos de esa base rítmica y de pronto te puedes por ahí tropezar y no sabes cómo volver, pero es un proceso, es tener las ganas, el deseo de aprender y todo es posible, pero empezar por la base, por los cimientos. Muy bien, pues ahora quiero pasar a la parte armónica, el comportamiento de los instrumentos como la guitarra, el piano dentro de lo que es el acompañamiento de un tema. Y Carlos, quería que toquemos un poquito el... Sí. ¿Qué es lo que quería? Este ejemplo quisiera como también para lo de ahora que decíamos que contamos con la acústica y el piano solamente y no hay nada más, entonces es ver cómo podemos repartirnos un poco esa parte, ¿no? Entonces ahí vamos con la canción que cantaban ahora de Cuán grande es Dios. Yo hago el pulso.
que te has desplazado por distintas inversiones de los Vale, acordes, sí. ¿verdad? Allí lo que trataba de pronto en la guitarra, como David está en un registro, estábamos de pronto yo en este mismo registro acá, por aquí. Mientras él de pronto hacía un ritmo, yo podía hacer un poco de arpegio, algo un poquito más melódico, más... Cuando él empieza de pronto a arpegiar un poco más, trato entonces yo de irme hacia la parte rítmica. ¿Ya? Es como intercambiar un poco, no tratar de hacer todo lo mismo, para que empiece suave y empiece. Luego empieza ya a subir un poco, sube la intensidad. Entonces trato también de moverme a otro registro, a probar. Si él está en este registro y los dos estamos haciendo el ritmo y estamos en el mismo... El registro me refiero a la misma octava musical. Sí, ese mismo, él está haciendo este do y yo estoy haciendo exactamente este mismo do. Entonces, somos dos instrumentos y hay que tratar de llenar un poco más. Entonces, me muevo hacia otra disposición, hacia otra forma. He visto que usan mucho el capo, ¿cierto? A veces no tienes tiempo de poner el capo, pero es una ayuda muy buena también. Entonces, aprendemos, ponemos el capo, ya sabemos que el piano va a estar acá, eso digamos que lo acordamos en un ensayo previo. Yo voy a quedarme aquí, voy a hacer esto. O de pronto el piano dice, no, mejor como yo tengo muchas más octavas, pues me voy un poco más agudo y tú te quedas acá, ¿cierto? El piano, es bueno que el pianista cuando está solo aprenda a abarcar también bastante el registro del piano, ¿no? Porque a veces, perdón, tenme aquí. Se queda el pianista siempre muy aquí, ¿cierto? Muy en 2 octavas o algo. Entonces también es muy bueno empezar a abarcar un poco el registro completo del instrumento para así llenar más, como en ese espectro de la frecuencia sonora, y que el guitarrista también entre a llenar los otros espacios. Entonces, como decía David, trato de estaba aquí. Y esto es un formato acústico, ¿verdad? Y esto formato acústico. Bueno, pero allí ya está el piano, entonces me voy para otro lado. Entonces, de pronto aquí. Bueno, también está muy cerca, entonces acá. Y empiezo a tener otra sonoridad, ya empieza la guitarra a sonar más por acá, que era lo que veíamos ayer en el multipista, que la acústica estaba siempre como muy aguda, ¿cierto? Y lo otro es que no entro de pronto a atacar tan fuerte, de entrar como... sino que empiezo con la misma intensidad y mientras va subiendo llego a la parte rítmica sin de pronto maltratar esos acordes un poco, ¿no? Sino... Allí subí la intensidad, pero no estoy como pasando por encima del piano o tratando de sonar, sino sube la intensidad, lleno más, el acorde lo hago más lleno, más. Subo también de pronto los golpes rítmicos, pero no paso por encima de lo que hace el teclado, ni le estoy chocando su registro. A eso nos referíamos con ese ejemplo de, ese es un ensamble acústico, no hay batería, no hay bajo, pero entonces lleno un poco más junto con el teclado que me acompaña. Sí, vamos a hablar de las voces, ¿vale? Antes voy a intentar ser rápido con algo que es importante, que el tema de la disposición de la armonía. Quizás hablo muy lento, ahora voy a hablar más rápido. Acelero, por 2, por 3, por 4. Venga, yendo a lo práctico, en nuestras formaciones solemos tener violín, solemos tener saxo, solemos tener, creo que otro instrumento así solista, no. Vale, primer punto, siempre afinar, tener la afinación como un hábito constante. Las guitarras acústicas se desafinan mucho, y a veces es un sello de la casa y escuchar la guitarra desafinada y en la radio se nota más, se nota un montón, ¿vale? Entonces, termina una canción, hábito. Quizás no te das cuenta, pero se desafina. Es que estos instrumentos se desafinan muy pronto. Entonces, tener al alcance la herramienta de poder afinar, es decir, el pedal donde tú
accionas el pedal y se corta la señal para que no estés afinando y que se esté escuchando, ¿no? Ese mecanismo es importante que lo tengáis los guitarristas, ¿vale? Los que llevan guitarra acústica, que tienes el pedal, le da la afinación y se corta la señal fuera, ¿vale? Hábito, cada 2 canciones, 3, revisar la afinación siempre, ¿vale? Porque se suele desafinar mucho. Cuando cambian las cuerdas, o por lo que sea, o por la intensidad, por la fuerza que le das, se desafina. El bajo también, la guitarra eléctrica también. Entonces, el bajo es como menos notorio, pero se nota. Bueno, yo es que a veces mi oído me salta las alarmas. Entonces, digo, el bajo está desafinado, pero la bajista está ahí feliz, o el bajista. ¿Vale? Hay que afinar todo lo que lleva cuerda y llevan trastes, se desafina, afinarlo. ¿Vale? Luego, con respecto al momento de acompañar, hay que aprovechar y adaptar las canciones a los instrumentos que tenemos, como he dicho antes. Por ejemplo, tenemos una intro que es con un sinte, vamos a suponer, es un sinte, ¿vale? Pero a lo mejor ese sinte lo puede hacer el saxofonista, el saxo, que hoy tenemos un saxo, o que tenemos un violín. El violinista tiene que aprovechar todas esas melodías para hacerlas. Es que es el momento. O sea, las melodías que están hechas con sintetizadores o con cualquier otro sonido que está en formato eléctrico, aprovechar para hacerlas. Esas introducciones, esos puentes, esos reposos melódicos, pues el violín es el momento, ¿no? El violín no debería estar tocando todo el tema constantemente. También tiene que tener sus espacios, silencios y predominar en otras partes, ¿vale? Y si tenemos violín, una flauta travesera, un saxo, tiene que haber coordinación entre los 3, si no hay una pelea, y más si se improvisa. Cuando se improvisa, cada uno hace unas melodías dentro de la escala a su manera, que está muy bien, pero si tenemos 2 o 3 haciendo esa misma función, ya se produce el caos. Previamente, si no se ha ensayado y se ha definido previamente en el ensayo, esta intro la hace el violín o esta intro la hace la guitarra eléctrica o la hace el sinte, pues entonces para eso el director musical dice, ahora vamos a darle al violín. Y el violín hace su solo, Claro, que luego claro. aquí nos pasa también que los violines a veces no hacen no usan la escala aguda. Ya. Estamos usando como escala la misma que el piano, la misma que la guitarra, para que Exactamente. suene con más belleza, ¿no? Así el saxo sí que es más experimentado. Entonces, también es una cosa interesante que lo hemos tocado por encima, pero decíais, un piano y una guitarra. Imagínate, en Águilas tenemos una pianista que es un poco menos experta y un guitarrista que es un poquito más experto. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, yo creo que la base musical de marcar la hace simplemente el piano y el que hace más floritura o más arreglo tendrá que ser la guitarra. Claro. Por la medida de madurez a la hora de tocar tu instrumento, o de pericia, o de ensayo, o de lo que tú quieras, pero también se puede crecer naturalmente y luego Claro, por pues se va supuesto. hablando, ya lo hacéis de una forma natural. Pero si tú, por ejemplo, eres un pianista básico, entiendo tu limitación y el guitarrista tiene que, entonces, si los dos sois básicos, pues entonces tendréis que aprender los dos y mejorar los dos, ¿no? Por En Lorca supuesto. es al revés. El piano es más tal, pues entonces que la guitarra haga lo básico, el rasgueo tal, y de relleno, y luego el piano tiene que hacer más melodía, tiene que jugar más con más escala, y no quedarnos también, como dices tú, es importante para los pianistas ampliar las escalas porque a veces estamos siempre en el mismo momento. mismo Entonces rango, hay un sí. arreglo que es chulísimo, si se hace un poco más agudo, va a sonar mucho mejor. Claro, por Una supuesto. intro. Sí. Vale, pasamos al tema de las voces, algo rápido, cosas así prácticas, ¿vale? El tema de ensamblaje de coros. Animo a dar ese paso a trabajar las voces. Ayer lo mencionaba en nuestro taller, que tú no puedes llegar, coger el micrófono, venga a cantar. Es imposible. Es que hay que calentar. Hay que calentar los dedos, hay que calentar las manos. Y para cantar, este es un instrumento que necesita una previa preparación. Entonces, a la hora de que te han marcado una canción, la tienes que defender, tienes que ensayarla, tienes que practicarla previamente en casa todas las veces que puedas, y busca información, tómate la responsabilidad, tómate la carga, ven preparada, ven preparado, y así de esa manera vas a enfrentar con un poquito más de seguridad las canciones. Aunque este tema ya viene, el tema en el taller de ensayo productivo, pero sí que es importante la armonización de los coros, la coordinación, vocalizar, que se entienda lo que dices, aunque sea una parte muy sutil, muy íntima,
no significa cerrar la boca, sino que las palabras tienen que estar presentes y que la pronunciación tiene que ser clara, ¿no? Aunque la fuerza sea menor, la dinámica sea menor, ¿vale? Controlar la afinación, controlar las respiraciones, bueno, y mil cosas, ¿no? Pero que podríamos ver en un taller más así amplio el tema vocal. Pero sí también hace falta un trabajo vocal quizás aparte, ¿no? Todo eso nos demanda tiempo, ¿no? Dedicación, ciertamente sí. Y vivimos en este mundo loco de que nos falta tiempo cada vez más, ¿no? Pero sí que es importante que, por ejemplo, a veces en los ensayos quedamos los músicos y yo digo, ¿dónde están las voces? Yo solamente veo uno. Y el día ya el domingo en la alabanza ya aparecen el resto, ¿no? Y no ha habido nada de coordinación, cero trabajo de coordinación, nada. Las poquitas veces que le damos un tiempecito a decir, a ver, vamos a ver, ¿qué vos vas a hacer tú? ¿Qué vos tal? Porque veo que capacidad tenéis de sobra, es que talento tenéis de sobra. Es indudable eso, lo que falta es un poquito las ganas, el interés de tenerlo en cuenta y decir, no, vamos a tomar iniciativa, vamos a trabajar las voces. No puede ser una cosa secundaria, no, yo diría prioritaria. O sea, no es secundaria, como que en algún momento se puede quedar un colchón de paz y las voces bien armonizadas ya es algo hermoso, sin tanto acompañamiento. Pero claro, eso hay que trabajarlo. Las voces hay que trabajar las dinámicas, hay que trabajar la coordinación armónica, primera, segunda, tercera, a ver quién tiene capacidad para hacer segunda, quién para tercera, tal. Entonces nos complementamos, vemos, la distribuimos, pero eso demanda un tiempo, ¿vale? Entonces, mi consejo, darle esa importancia, ese peso al trabajo vocal y a la distribución armónica durante el desarrollo de la canción. Luego en el ensayo productivo vamos a ver eso de cómo trabajar también la estructura, ¿no? De que si la canción lo requiere, empezamos cantando fuerte todos, en coro grupal, porque es el concepto así, pero hay veces que no, hay veces que canciones donde solamente empieza un solista y se van sumando. De a poquito, sí, tiene una progresión y la canción va creciendo, como escuchábamos, como analizábamos ahí en los multitrack, vemos, ¿no?, cómo los instrumentos van apareciendo, van desapareciendo, cómo se van uniendo y cómo crea esos espacios dinámicos tan ricos, tan buenos, ¿no? Y donde la música fluye y suena eso celestial, ¿no? Y así, ¿preguntas? Sí, ¿crees que sería bueno en la hora de los ensayos, o bien, como ya tenemos la lista de con quién vamos a cantar, definir, pues, la directora de las voces de ese momento, la que lleva la voz principal, decir, bueno, tú estudiate esta segunda y tú esta tercera. Y no, si no se lo dan machacado, por lo menos que si al escucharla, ellas la puedan sacar y hacer ese trabajo desde casa. Trabajo previo siempre. Desde casa. Tú siempre lo dices y es que lo ideal es que vengamos ensayados de casa y cuando aquí digamos, ensamblemos. Porque a veces lo que nos ha pasado muchas veces, y tú lo sabes por falta de tiempo y de la vida cómo va, que llegamos aquí y no hemos escuchado ni siquiera la canción nueva. Eso es terrible. Sí, hay veces que hemos estado con una canción durante 2 horas. 2 horas. Es bastante frustrante. Sí, esos son malos hábitos que tenemos que dejar en el pasado, ¿vale? Y que Dios nos perdone. Eso lo hablaremos en el ensayo productivo, Sí, ¿no, en ensayo David? productivo vamos a hablar de eso, sí.